El fuego que no los detuvo. Los vimos arder, y aún así siguieron avanzando. El cielo sobre Harabel Secundus ardía como si el planeta mismo suplicara piedad. Naves caían envueltas en llamas. Las torretas orbitales se habían silenciado hacía horas. El terreno, fracturado por los impactos, hervía con vapor venenoso y restos metálicos. Las unidades del Consejo creían que la victoria estaba asegurada. Los humanos estaban aislados, superados, desorganizados. Y sin embargo, no se detenían. El escuadrón Kilo 9 seguía avanzando. 7 soldados. Uno sin brazo. Otro con una pierna rota. El resto, cubiertos de heridas, sangre seca, barro y quemaduras. Sus comunicaciones eran interferidas. No tenían satélites activos. Pero avanzaban. Visual confirmada. Zona de evacuación a 1,3 kilómetros. La voz de la comandante Ruiz era grave, rasposa y decidida. El soldado Vega, el más joven, miró hacia el horizonte. Está todo en llamas. No vamos a lograrlo, señora. Ruiz lo miró. Tenía la ceja partida, sangre en el cuello, y sin embargo sonrió. Claro que vamos a lograrlo. Porque no lo hacemos por nosotros. Detrás de ellos, atados en camillas flotantes y cubiertos por mantas térmicas, había 6 civiles alienígenas. Tol-Ari. La especie enemiga. 3 adultos, heridos. 2 ancianos, inconscientes. Un niño, tiritando. ¿Por qué los llevamos con nosotros? Preguntó a alguien del escuadrón mientras recargaba un rifle. Porque estaban atrapados bajo un muro, dijo Ruiz. Y porque estaban vivos. Pero son del otro bando. Y son personas. No dejamos personas atrás. El silencio se hizo pesado. Una detonación a lo lejos hizo temblar el suelo. La nube de humo se alzó como una ola. Fragmentos de metal caliente comenzaron a llover sobre ellos. El soldado García recibió un impacto en el hombro. Cayó al suelo con un rugido de dolor. Vega corrió hacia él. Está vivo. Levántalo, ordenó Ruiz. No nos detenemos. García, sangrando, se incorporó apoyándose en su compañero. Todavía puedo disparar, murmuró con los dientes apretados. Los sensores del enemigo no podían entender lo que veían. Están heridos. Están rodeados. ¿Por qué siguen avanzando? Un analista militar de los Tol-Ari lo dijo en voz baja. Porque no están luchando por una posición. Ni por un territorio. Están luchando por alguien más. Incluso si ese alguien es enemigo. Especialmente si es enemigo. A medio kilómetro de la zona segura, un dron enemigo descendió como un rayo, apuntando directamente al grupo. Ruiz levantó su rifle. Lo disparó sin pensarlo. 1, 2, 3 veces. El arma se atascó. Al suelo. La explosión levantó una pared de fuego. Vega sintió el calor quemarle la piel expuesta del cuello. El niño Tol-Ari gritó. El fuego lo rodeaba. Pero una sombra humana atravesó las llamas y lo cubrió con su cuerpo. Era García. Quemaduras en el rostro. El chaleco ardiendo. Pero no se movió. Estás a salvo, pequeñín, susurró. Cuando el humo se despejó, aún respiraba. Los demás lo levantaron. No como soldado, sino como héroe. Llegaron al punto de evacuación justo cuando el cielo se volvía rojo. Una nave de extracción descendió entre columnas de humo. Los humanos, tambaleándose, entregaron primero a los civiles alienígenas. Después, cayeron al suelo, exhaustos, sin fuerzas. Un médico de la nave miró la escena y murmuró. No lo entiendo. Eran enemigos. El comandante de la nave respondió. Eran vidas. El niño Tol-Ari, ya a salvo, miró a Vega. Sus ojos enormes, aún húmedos, brillaban con algo nuevo, confianza. Tomó su mano. Y la apretó. Sin una sola palabra, lo dijo todo. La criatura bajo los escombros. Los grandes actos de compasión no nacen del poder, sino de la elección. El silencio tras la evacuación de Harabel Secundus no era de paz. Era de desolación. Los fuegos seguían ardiendo en la superficie. Los gritos ya no se escuchaban. Las naves de guerra se habían retirado. Pero la tierra seguía temblando como si algo en sus entrañas aún supiera que faltaba una última historia por contarse. La nave de reconocimiento Eón Gris, tripulada por una pequeña unidad humana de recuperación, sobrevolaba la zona cero en busca de sobrevivientes. El sargento Elías Ortega,
curtido por 3 campañas en mundos hostiles, dirigía la operación desde una consola con sensores analógicos. No confiaban en tecnología avanzada después de las últimas interferencias. Zona sin vida detectable, anunció el técnico. Entonces aterrizaremos igual, respondió Ortega. ¿Para qué? No queda nadie. Ortega lo miró, serio. Siempre queda alguien. La rampa de la nave bajó. El calor todavía salía en oleadas desde el suelo. Los trajes se recalentaban. Las botas crujían sobre escombros aún humeantes. Ortega avanzó entre los restos de una torre colapsada. Vidrio derretido. Metal torcido. Todo hablaba de destrucción. Pero él no buscaba cuerpos. Buscaba señales. Movimiento. Instinto. Y entonces lo escuchó. Un sonido apenas perceptible. Como un gemido, o un suspiro. Se agachó. Retiró una viga rota. Luego otra. Entre humo y ceniza, encontró algo pequeño. Una criatura. Enroscada. Temblorosa. Cubierta de polvo y sangre seca. Ojos negros como la noche y piel grisácea. Un tolari. Un infante. ¿Qué haces aquí, pequeño? Murmuró Ortega, más para sí que para obtener respuesta. El niño no habló. No podía. Solo lo miraba, paralizado. Había visto morir a su madre. Había sentido la explosión. Y había permanecido allí, atrapado bajo toneladas de miedo, esperando el final. Pero en lugar de fuego, vio una mano. La del humano. Grande. Dura. Suave. El niño dudó. Sus dedos flaquísimos no se movieron al principio. Entonces Ortega sonrió. Tranquilo. Nadie va a hacerte daño. Ya estoy aquí. Los demás soldados llegaron. Uno frunció el ceño al ver al niño. ¿Es de ellos? Sí. ¿Lo llevamos como prisionero? Ortega alzó la vista. Su voz fue firme. Lo llevamos como superviviente. Silencio. Nadie discutió. En la nave, lo envolvieron con una manta térmica. No hablaba. No comía. No respondía. Solo respiraba. ¿Cómo lo llamamos? Preguntó una médica de apoyo. Ortega pensó unos segundos. Él no tiene nombre que podamos pronunciar. Así que usaremos uno prestado. Lo llamaremos Lumo. Luz pequeña. Pasaron los días. Lumo no se separaba de Ortega. Dormía junto a él. Lo seguía como una sombra. Aprendió a pedir agua señalando. A indicar dolor tocándose el pecho. Y a sonreír, al ver una risa humana. Porque Ortega no era solo un soldado. Era quien le cantaba bajito cuando no podía dormir. Era quien le enseñaba a lanzar una pelota. Era quien le mostró, sin palabras, que la guerra no lo había dejado solo. Los altos mandos humanos se enteraron de su existencia. Algunos quisieron transferirlo. Otros, usarlo como símbolo. Pero Ortega se negó. No es un trofeo. No es propaganda. Es un niño. Uno que salvamos, porque estaba allí. Y eso bastaba. Una noche, Lumo dibujó en la pared de su habitación. Un humano. Un tolari. Y una palabra en letras temblorosas. Amigo. Ortega lo miró. Y entendió que, sin decirlo, el niño ya lo había perdonado. Aunque jamás tuvo la culpa. Indestructibles, pero humanos. No es el blindaje lo que los protege. Es lo que llevan dentro. La nave Eon Gris había sido desviada a una estación médica neutral para recibir reparaciones. El protocolo era claro, descanso obligatorio para toda la tripulación. Pero nadie hablaba de descansar. Los cuerpos sanaban más rápido que las mentes. Y en medio de pasillos fríos, puertas selladas y luces silenciosas, un pequeño ser de ojos enormes caminaba descalzo. Lumo. Ya no temblaba al ver soldados. Ya no se escondía al oír pasos. Ahora, buscaba. Buscaba a él. Ortega estaba en la sala de fisioterapia. Camisa sin mangas. Brazos llenos de cicatrices. Estaba solo. O eso creía. Lumo entró en silencio. Se sentó en el suelo. Lo observó mientras levantaba pesas con esfuerzo. De pronto, Ortega soltó un quejido y dejó caer el peso. Respiraba agitado. No es tan fácil como antes, dijo, más para sí mismo. El niño se acercó. Tocó con sus dedos una de las cicatrices del hombro. Era gruesa. Vieja. Ortega lo miró. Sus ojos no tenían dureza. Esta fue en Bayan 3.
Me cayó un fragmento de torreta encima. Pero aún seguí caminando. Y esta, señaló su abdomen, fue cuando protegí a un compañero con mi cuerpo. Lumo lo escuchaba en silencio. No entendía cada palabra. Pero sí entendía lo importante. Ese humano, al que todos temían por su fuerza, era un ser lleno de marcas. No de debilidad, sino de decisiones. Esa noche, Lumo siguió explorando. Entró en la sala común, donde varios soldados descansaban. Uno tocaba una guitarra con cuerdas desafinadas. Otro contaba chistes en voz baja. Uno más, lloraba mirando una foto antigua. Lumo se sentó entre ellos. Nadie lo apartó. Nadie lo miró raro. Le ofrecieron una taza de algo caliente. Le enseñaron a decir gracias con una sonrisa. Y por primera vez desde que cayó Jarabel, Lumo rió. Días después, una alarma de emergencia se activó. Un incendio accidental estalló en un compartimento. El fuego bloqueó una sección médica donde había personal y pacientes. Sin dudarlo, Ortega corrió hacia las llamas. Sin traje, sin oxígeno, sin esperar órdenes, rompiendo puertas, cargando cuerpos, recibiendo quemaduras. Lumo, desde el pasillo, lo vio salir cubierto de hollín, rodeado de humo, con 2 personas sobre los hombros. Y aún así, de pie. ¿Por qué haces eso?, le preguntó Lumo con voz temblorosa, al ver sus heridas vendadas. Ortega sonrió. Porque si puedo, debo. Esa frase quedó grabada en la mente del pequeño Tolari. Días más tarde, cuando un técnico cayó al suelo en un pasillo sin nadie cerca, Lumo fue el primero en correr. Gritó. Llamó ayuda. Buscó al médico. Sostuvo su cabeza. Y cuando el hombre despertó, solo vio al niño alienígena con lágrimas en los ojos, y las manos firmes. ¿Estás bien?, preguntó Lumo con su voz más clara. Esa noche, Ortega se sentó junto a él. ¿Tú me proteges ahora? Lumo asintió. Porque si puedo, debo. Y en ese momento, en esa pequeña sala sin gloria ni armas ni banderas, una verdad quedó clara. Los humanos no eran indestructibles por su fuerza, sino por su capacidad de seguir siendo buenos, incluso después de haber visto el peor lado de la galaxia. El idioma del gesto. No hablaban la misma lengua, pero sus actos decían más que cualquier palabra. La estación Témora 7, flotando entre rutas comerciales y antiguos corredores de guerra, servía como refugio neutral. Allí fue donde trasladaron al Lumo y al escuadrón de Ortega mientras esperaban un transporte definitivo. No había combates. No había órdenes. Solo, espera. Y, sin embargo, fue allí donde comenzó la verdadera batalla, la de aprender a convivir, a confiar, a entender sin hablar. Lumo pasaba horas observando a los humanos. Cómo se reían con una mueca exagerada. Cómo se tocaban el pecho cuando se referían a sentimientos. Cómo señalaban el cielo cuando extrañaban algo. Ortega le enseñaba con paciencia. Esto, decía mostrando su pulgar arriba, es todo bien. ¿Así?, preguntaba Lumo, imitando el gesto con torpeza. Perfecto. Y esto, colocaba la mano sobre el corazón, significa que me importas. Lumo lo repitió. Y luego, lo hizo sin que se lo pidieran. Lo hacía cuando Ortega salía a entrenar. Cuando volvía cansado. Cuando alguien estaba triste. Colocaba su pequeña mano grisácea en el pecho y decía con sus ojos lo que no podía con palabras. Estoy contigo. En la zona médica, una enfermera lloraba en silencio. Había recibido la noticia de que su hermano había muerto en una misión. No quería hablar. No quería consuelo. Hasta que Lumo apareció frente a ella, sin decir nada. Le ofreció un dibujo. Hecho con crayones. Un humano y un Tolari. De pie, abrazados. Con un sol inmenso detrás. Ella lo tomó con manos temblorosas. Y lloró. Esta vez, sin miedo. En la sala de simulación, Ortega entrenaba. Lumo, a escondidas, copiaba sus movimientos. Saltaba. Rodaba. Disparaba con una pistola de juguete. Un día, Ortega lo sorprendió. ¿Quieres entrenar en serio? Lumo asintió con energía. Desde entonces, practicaban cada mañana. No como soldados. Como compañeros. Durante un simulacro de evacuación, las alarmas sonaron. Todo era un ejercicio, pero nadie se lo dijo a Lumo. Corrió por los pasillos. Asustado. Buscó a Ortega. No lo encontró. Entonces,
Recordó lo que él decía siempre. Cuando no sabes qué hacer, ayuda a alguien más. Lumo corrió hacia la zona infantil. Encontró a un niño humano llorando, solo, con un brazo herido por una caída durante el simulacro. Lumo se arrodilló. Lo cargó. Lo llevó a la enfermería. No habló. No pidió nada. Solo actuó. Cuando Ortega llegó, el médico le dijo: tu amigo salvó a alguien hoy. Ortega lo miró, orgulloso. No me sorprende. Esa noche, Lumo dibujó en su libreta. Un humano. Un niño. Un gesto. Una mano extendida. Otra tomándola. Debajo, escribió su primera palabra humana, con letras desordenadas pero valientes. Juntos. Lo entendieron todos. No hacía falta un idioma. El idioma era la mirada, el gesto, el acto. Y en cada uno de ellos había algo más fuerte que el miedo. Había humanidad. Cuando los vimos abrazar al enemigo, no fue el disparo, no fue el rescate, fue ese abrazo, lo que cambió todo. Las cámaras de seguridad de la estación Témora 7 estaban conectadas al Consejo Central. Todo era observado, controlado, archivado. Lo que nadie esperaba era sentir algo al revisar una grabación. Día 6 de rotación estándar. Pasillo médico 14. 4 humanos del escuadrón Kilo 9, aún en recuperación, se encontraban reorganizando suministros médicos. Entre ellos, Ortega y 2 compañeras que habían perdido a sus familias en la guerra. Entró un grupo de prisioneros Tolari, recuperados de un campo abandonado, malnutridos, enfermos, silenciosos. Uno cayó al suelo por debilidad. Otro temblaba de fiebre. Los protocolos eran claros: distancia segura, 0 contacto, entrega a personal autorizado. Pero los humanos no se movieron según protocolo. Ortega fue el primero. Se agachó, levantó al Tolari enfermo y lo llevó en brazos hasta una camilla. Le limpió el rostro. Le cubrió con una manta. Le habló bajito, aunque no sabía si entendía. Aquí está seguro. No te haré daño. La soldado Ramos miraba a otro Tolari, muy joven, con una pierna destrozada. Se acercó. Se arrodilló. Y comenzó a vendarle la herida con manos que habían disparado contra su especie días antes. El Tolari susurró algo en su lengua. Ella no lo entendió, pero le tomó la mano. Lo que siguió fue aún más impensable. Una lágrima. De ella. No por odio. Por compasión. Las cámaras captaron al Humo entrando a la sala. Se acercó a uno de los Tolari heridos y lo abrazó. Un niño. Un enemigo. Abrazando a otro. Sin miedo. Sin venganza. Solo abrazo. Los registros de seguridad no sabían cómo clasificar aquello. No era amenaza. No era evento médico. No era protocolo. Era humanidad. El consejo recibió la grabación horas después. La proyectaron ante comandantes, embajadores y estrategas. Vieron a los soldados humanos dar comida a quienes habían intentado matarlos. Vieron a médicos humanos dormir en el suelo para dejar espacio a los heridos Tolari. Vieron a un niño alienígena cubrir con una manta a una mujer humana agotada. Y entonces, un alto general del consejo preguntó en voz baja: ¿quiénes son realmente los peligrosos aquí? Una periodista independiente filtró la grabación. Se viralizó en menos de 3 ciclos estelares. No por la violencia, sino por lo que no hubo. Venganza, odio, reproche. Solo gente cuidando a otra gente, aunque llevaran uniformes distintos. Aunque tuvieran sangre distinta. En los foros galácticos se escribieron miles de comentarios. Los creíamos armas de guerra. Pero son puentes caminando. Nos enfrentamos a ellos, sin saber que su fuerza era su corazón. No son perfectos, pero tampoco lo son nuestras mentiras. Los líderes Tolari intentaron silenciar la información. Pero ya era tarde. Los soldados que regresaban del frente hablaban de lo que vieron. Nos apuntaron con rifles, solo cuando les apuntamos nosotros primero. Después, nos ofrecieron agua. Lumo fue entrevistado en la estación. No habló mucho. Solo dibujó. Un humano. Un Tolari. De pie. Abrazados. Y debajo, un símbolo ya universal. Una mano abierta. El consejo declaró una tregua temporal. Pero entre bastidores, los diplomáticos susurraban. Tal vez, la guerra nunca fue contra ellos.
Tal vez la guerra fue contra nosotros mismos. El informe que cambió la guerra. Una historia contada por un niño, rompió más escudos que cualquier arma. El gran salón del Alto Consejo Tolari era imponente, oscuro, sagrado. Allí no se hablaba sin permiso. Allí no se lloraba. Allí no se dudaba. Y, sin embargo, ese día, todos dudaban. En el centro del recinto, rodeado por autoridades, generales y sabios, estaba él, Lumo, el niño Tolari que, según los informes oficiales, había sido rescatado por humanos. Pero lo que no estaba en los informes era cómo lo habían hecho. Ni por qué. ¿Nombre completo?, preguntó un juez de túnica púrpura. Lumo guardó silencio. ¿Hablas nuestra lengua? Asintió. ¿Y entiendes por qué estás aquí? Lumo volvió a asentir. Entonces dinos, dijo el juez. ¿Qué viste en ellos? Silencio. Las cámaras grababan. Los transmisores lo enviaban en vivo a las colonias Tolari. Y entonces, habló. Vi fuego, dijo Lumo, con voz suave. Vi muerte. Vi como todo temblaba. Y pensé que me iba a morir. Lo miraban sin parpadear. Pero una mano me sacó del suelo. Era dura. Y cálida. Y me dijo que ya estaba a salvo. ¿Un humano? Lumo asintió. Me dio agua. Me curó. Me enseñó a dibujar. Cantaba. Se reía. Lloraba cuando pensaba que nadie lo veía. Un general Tolari interrumpió. ¿No eran nuestros enemigos? Yo pensaba que sí, respondió Lumo. Hasta que me abrazaron. Lumo sacó de su túnica un cuaderno. Dibujos. Colores simples. Pero en cada hoja, una historia. Uno con Ortega entrenando. Otro con soldados compartiendo comida. Otro más, con un humano durmiendo y Lumo cubriéndolo con una manta. El juez observó cada página con creciente incomodidad. ¿Y por qué hicieron todo eso? ¿Qué querían de ti? Lumo levantó la vista. Nada. En ese instante, el silencio se volvió más pesado que nunca. El niño dejó el cuaderno sobre la mesa del consejo. Y dijo, no son perfectos. A veces gritan. A veces tienen miedo. Pero siguen ayudando, incluso cuando están heridos. Incluso cuando nadie los mira. Incluso cuando no les das las gracias. ¿Entonces quieres que confiemos en ellos? No, respondió Lumo. Quiero que los escuchemos. El consejo Tolari no respondió en ese momento. Pero la grabación se hizo pública. Y millones la vieron. Colonias enteras comenzaron a preguntar. ¿Y si lo que creíamos era falso? ¿Y si los humanos no son el enemigo? Días después, el Consejo de Guerra detuvo operaciones ofensivas. El alto mando solicitó una reunión diplomática con la Tierra. No como rendición, sino como reconocimiento. Reconocimiento a una especie que resistía con cuerpo, pero también con alma. En la estación Témora 7, Ortega recibió el mensaje. Han aceptado hablar. Él no respondió. Solo miró al Lumo, que jugaba en la sala con otros niños de distintas especies. ¿Y tú qué opinas, pequeño?, preguntó. Lumo sonrió. Ahora todos tienen una mano abierta. Como tú me enseñaste. Ortega se acercó. Se arrodilló frente a él. Gracias por contar tu historia. Lumo lo abrazó. Fuerte. Sin miedo. Con el corazón. Y así terminó la guerra más difícil de todas. La que no se luchó con armas, sino con gestos. Con valentía emocional. Con humanidad. Porque al final, la galaxia entendió que los humanos no solo eran indestructibles, también eran increíblemente amables. Fin.